Buenas tardes, queridos alumnos. Una vez más, estamos en nuestra clase de Desarrollo Humano Integral. Continuamos con el módulo 3, pero en su parte 2, problemas en la congregación. En este caso, el primer tema se trata de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué es la palabra de verdad? Dentro de los objetivos de la clase tenemos ver la bondad manifestarse a través del sabio consejo para evitar caer en el engaño del enemigo. Otro objetivo es diferenciar la doctrina verdadera de la doctrina falsa y mencionar algunos ejemplos actuales de ella. Y finalmente reconocer las enseñanzas de Jesús como el único evangelio verdadero. El truco de Satanás siempre ha sido el mismo desde el Edén: dividir para conquistar, alejar al hombre de la verdad de Dios. En el Edén, Satanás hizo dudar a Adán y Eva de las ordenanzas y de la palabra de Dios. Les dio a probar la manzana de la discordia para alejar a Dios de la humanidad. El Proverbio 22:3 nos dice: el avisado ve el mal y lo evita, mas el insensato cae y recibe el daño. ¿Quién es el avisado? Es el que escucha el sabio consejo, es el que previene, es el que cuando se le presenta la tentación de cometer error, de caer en el engaño, dice no. Ese es el avisado y evita el mal. Pero el insensato, el que no escucha consejos, sigue adelante y luego tiene que asumir las consecuencias. Recordemos, ¿cuál es la verdad? La verdad es algo que nunca cambia, que permanece de generación en generación. Y esa verdad es la palabra de Dios. Es la verdad infinita y eterna. Y es la luz de los ojos del avisado, del sabio que quiere llevar su camino por un buen lugar. Dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué debemos conocer la verdad? En clases anteriores vimos que la verdad de Dios es la única que nos hace libres. Eso lo dijo Jesús y quedó registrado en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Recordemos, son muchas libertades que nos da la verdad de la palabra de Dios. Repasemos las 7 que vimos en clases anteriores. Primero, nos hace libre de la condenación y la culpa porque Jesús paga por nosotros. Nos libera del dominio del pecado, nos libra de la muerte eterna. La verdad de la palabra de Dios nos libra del miedo y del temor y nos libra de la ira de Dios que caerá sobre la humanidad impía. Nos libra de intentar ganar nuestra salvación, porque Dios nos la da como un regalo. Y finalmente nos libra de la separación con Dios, porque a través de la verdad, a través de Jesús, volvemos a unirnos con el Padre. Desde el principio, el Padre siempre ha querido mantenernos unidos con Él. El día que el engañador tentó a Adán y Eva y fuimos desterrados del paraíso, perdimos nuestra unidad con el Padre y desde ahí sus esfuerzos siempre han estado para volver a recoger a sus hijos y ser uno con ellos. Tenemos que discernir lo que es el bien y lo que es el mal. Pero ¿cómo diferenciarlos? Muy sencillo, por sus resultados. Por sus frutos los conoceréis, dice Mateo 7:20. El buen árbol saca buenos frutos y el mal árbol saca malos frutos. Para entender un poquito más cómo diferenciar la verdad de la mentira, vamos a ver un cuento especial. Había una vez 2 grupos de duendecillos que querían construir el mejor castillo, el más alto y el más bonito. El grupo de duendecillos verdaderos, el grupo de duendecillos buenos, tenía su material de ladrillos de verdad. Cada que una persona en el planeta decía una verdad, un ladrillo aparecía. El grupo de duendecillos
traía sus ladrillos de las mentiras. Cada que un ser humano decía una mentira, aparecía un ladrillo. Empezaron a construir sus castillos, a competir. ¿Quién sería el que construiría el castillo más alto y más hermoso? Y la faena empezó. Durante la labor, los duendecillos malos sacaron un truco sucio y empezaron a trabajar en secreto, sin que se diera cuenta los duendecillos buenos que construían con la verdad. Empezaron a susurrar en los oídos de las personas muchas mentiras para que a su vez ellos las dijeran. ¿Pueden imaginar ustedes cuántos ladrillos de mentiras salieron? Entonces los duendecillos malos fueron creciendo su castillo, mientras los duendecillos buenos no pudieron adelantar mucho su trabajo. Pero descubrieron lo que estaban haciendo los duendecillos malos. Y entonces, un día, ¡oh sorpresa! La luz de la verdad llegó. Y adivinen qué pasó. Hasta ese día le duró la mentira al ladrillo. Se pusieron a convertir los ladrillos mentirosos, hechos de mentiras, mostrando lo que realmente eran: papel, naipes, aire, algo volátil. Porque como dice Marcos 4:22, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. La luz de la verdad siempre revela la mentira. Todo lo que se construye sobre lo falso termina por derrumbarse. Y colorín colorado, el cuento especial se ha acabado, pero esa es una triste realidad. Si tú construyes tu vida sobre lo falso, tu vida se va a derrumbar. Y la verdad es la roca firme. La verdad está contenida en la palabra de Dios. La verdad llena de luz, la falsedad y la oscuridad. Esas son las enseñanzas del Maestro de Maestros, Jesús. Jesús también es nuestro buen pastor, que cuida de cada una de sus ovejas. Recordemos en la clase pasada que dijimos que el Nuevo Testamento es cristocéntrico y cuenta la historia de la persona de Jesús, de su obra y ministerio y de su iglesia, de la que somos parte todos los creyentes, que aún no ha terminado de reunirse en el cuerpo de creyentes de Jesús. Para eso le envió el Padre a la tierra, para que reuniera en sí mismo a todos los creyentes y pudiéramos volvernos otra vez uno con Él en el cielo eterno. Las ovejas les gusta retozar y dormir, pero ¡oh peligro! Cuando las ovejas están dormidas, son presa fácil de los lobos. Por eso, Jesús tiene que alertar y avispar a sus ovejas para que no caigan en las garras de los lobos. Jesús decía: el que tenga oídos para oír, oiga, escuchen, escuchen, ovejas mías. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y la voz del extraño no seguirán, dice en Juan 10:5. Alguien puede venir hoy en día de cualquier lado con tanta tecnología. Hay todo tipo de cosas para hablar, al oído y a alta voz a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Muchas voces se alzan en todo lado, proclamando que son los únicos dueños de la verdad eterna. Ten cuidado con esto. Siempre esa es una prueba para nuestra fe. ¿A quién vamos a escuchar y a quién vamos a creer? Tenemos que obtener la fe de la palabra. Dice en las Sagradas Escrituras, la fe viene de oír la palabra de Dios. Tenemos que crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Porque aunque sabemos que nadie se salva por una doctrina, sí podemos perder el rumbo por una mala doctrina, una falsa doctrina. ¿Qué podemos perder por una falsa doctrina? Podemos perder la fe en la palabra de Dios, dudar de la palabra de Dios, como hizo la serpiente tentando a Adán y Eva, y esa misma tentación llega a nuestros días. Y podemos alejarnos cada vez más de Cristo. Si estamos cerquita del pastor,
el lobo no va a acercarse, pero si estamos cada vez más lejos, somos presa fácil del enemigo y podemos hasta llegar a dudar de nuestra salvación por gracia, pensando que nosotros mismos en nuestros esfuerzos y acciones buenas podemos volver a ser eternos y podemos volver a ser inmortales, lo cual no es verdad. Hay muchas voces blasfemas, voces de herejía y voces de incredulidad, falsas doctrinas que nos enseñan y contradicen las verdades fundamentales de la palabra. Escuchamos muchas de ellas, que el infierno no existe, que hay muchos caminos para llegar a Dios cuando sabemos que solo hay un camino, que es Jesucristo. Cuando nos hacen dudar de que Cristo siquiera haya existido, aunque sabemos que la historia la partió en dos, antes y después de Cristo, pero nos hacen dudar de que murió, de que tuvo vida como humano, de que resucitó, de que nació de una virgen. Dice la palabra en 1 de Juan 4:1-3, todo el que no confiesa que Jesucristo vino en carne, no es de Dios, está escuchando otras voces. Entonces, todo ese montón de enseñanzas humanas no sirven para nada. Si soportamos nuestra vida de fe en ideas humanas y en personas, vamos a estar frustrados siempre y se nos va a caer el castillo, como el cuento de los duendecitos que construían sobre mentiras. La enseñanza de Cristo es la única enseñanza verdadera, pero para grandes males, grandes remedios. No podemos permitir que una falsa doctrina nos aleje de Cristo. Siempre tenemos que ir a la fuente original de la palabra de Dios, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Recordar que Cristo es el único camino, la única verdad y lo único que nos puede dar la vida eterna. Pasamos de muerte eterna a vida eterna solamente a través de Cristo. Cuando Él murió, todo fue consumado, todo estaba cumplido su obra en la tierra, pero no ha terminado. Ahí inició el pacto, inició la existencia de esta postera iglesia, la iglesia de Cristo, que cuando Él regrese la va a recoger toda en una sola. Entonces, out a las enseñanzas de los hombres. Las enseñanzas de los hombres no edifican el cuerpo de Cristo, al contrario, lo dividen, porque ese sigue siendo el truco de Satanás, dividir, crear brechas entre las hermandades, entre los cristianos. ¿Para qué? Para que nosotros no lo ataquemos a él, sino que estemos peleando entre nosotros mismos. Pero si nos basamos en las enseñanzas del Maestro, que es Jesús, entonces podremos edificar el cuerpo de Cristo. Y la gloria de Dios la podremos ver cuando Cristo regrese de nuevo a recoger a su iglesia. Decisión. Debemos creer solo a la palabra del Señor y buscar en su fuente original, que es la Biblia. Escudriñar las Escrituras. Buscar la verdad de corazón. El Señor dice que si sinceramente buscamos la verdad, la vamos a encontrar. Y a la luz de la palabra podremos caminar por el camino recto.